En el programa de hoy desde Brasil, la iglesia ayuda en forma material y espiritual a los miles de damnificados por las tempestades en Río Grande do Sul. Desde Colombia, ante el aumento del crimen del aborto, desde su despenalización, miles salieron a las calles para defender al niño por nacer. Todo el mundo saca las manos. Desde Cuba, católico que sufrió persecución en las primeras décadas de la revolución mantiene viva su fe y servicio a la iglesia. Habla un laico muy querido en Camagüey. Desde Costa Rica, frailes agustinos recoletos sostienen por más de 60 años la ciudad de los niños, apostolado para jóvenes que desean estudiar y aprender un oficio. En América Latina inician las celebraciones por el Día de la Madre. Hola amigos, es un gusto saludarlos en nombre de todo el equipo de producción de su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Desde nuestros estudios en Lima, Perú, soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Brasil, donde las autoridades de Porto Alegre tomaron la difícil decisión de suspender las labores de rescate en el sur del país, debido a la llegada de nuevas tormentas, informa Associated Press. El anuncio de un nuevo frente de tormentas es una amenaza que se suma a la emergencia que se vive desde hace varios días. Veamos cómo actúa la iglesia en Brasil. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz informa. La iglesia en todo Brasil se moviliza para ayudar a las víctimas de las fuertes tempestades del estado de Río Grande del Sur la última semana. El escenario es devastador. Ciudades enteras bajo el agua, puentes, carreteras y casas destruidas, personas aisladas, rescatadas del techo de sus casas. En medio de tanto sufrimiento, la iglesia se organiza para enviar donaciones en dinero. Además, las diócesis y arquidiócesis han dispuesto que sus parroquias y centros pastorales reciban las donaciones para enviarlas al estado de Río Grande del Sur. Nuestras comunidades eclesiales abren sus puertas para acoger a quienes lo han perdido todo y necesitan refugio. Seguimos de cerca esta tragedia. Expresamos nuestra solidaridad e invitamos a todos a elevar sus oraciones al Señor de la vida en favor de los desplazados y especialmente de las familias en duelo. Queremos movilizar a todas las personas de buena voluntad para un gran esfuerzo conjunto de solidaridad. Hasta el cierre de este noticiero, las autoridades reportaron 425 ciudades del estado afectadas por las lluvias, casi 1,5 millones de personas afectadas, cerca de 164.000 desplazados, 374 heridos, 130 desaparecidos y 100 muertos. La diócesis de Caxias del Sur es una de las regiones más afectadas. Ante la emergencia, muchos se hacen voluntarios para los rescates, la limpieza de las calles y casas, también para la separación y distribución de donaciones. Como iglesia católica podemos ayudar y ser realmente iglesia. ¿Qué significa ser iglesia? Es preocuparse por el prójimo. Hoy tenemos miles y miles de personas que necesitan ayuda, un donativo, un hombro, ayuda material. El dinero recaudado en las campañas en la diócesis será usado para ayudar a los fieles a reconstruir sus casas y comprar sus muebles y electrodomésticos perdidos. En Roca Sales y Ciudad de Mussum, también en la diócesis de Caxias del Sur, el nivel del río Taquari llegó a 25 metros. Es la tercera inundación en 8 meses. Tiendas, mercados, boticas, todo quedó destruido. Juana Silva, que es miembro de la Asociación Católica Familia de la Esperanza y ayuda como voluntaria en la limpieza de casas y separación de donaciones, me cuenta su experiencia. A cidade está totalmente destruída. Aquelas pessoas que La ciudad está totalmente destruida. La gente que aún conserva sus casas en pie está desanimada, cansada de vivir en esta situación. Es algo que nunca podrían haber imaginado. Da mesma forma que você ficava... Al mismo tiempo que nos entristecía ver la ciudad cubierta de barro, también veíamos gente que ayudaba, gente que daba sentido, que daba fuerzas a los habitantes para seguir adelante. Pedimos muchas oraciones para que no pierdan el ánimo en su fe, que no pierdan la esperanza, porque solo Dios sabe por qué todo eso está pasando y solamente Dios puede renovar sus fuerzas.
En la oración de Regina Coeli del último domingo, el Papa Francisco rezó por la población de Río Grande del Sur. Además, a través de la Esmolaría Apostólica, envió a la Nunciatura en Brasil cerca de 100.000 euros. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Ahora nos vamos a Colombia ante el aumento del crimen del aborto, desde que ya no es delito en este país. Esta semana miles salieron a las calles para defender al niño por nacer. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Lida Lozada. Más de 300.000 personas en 114 localidades de Colombia se movilizaron este 4 de mayo durante la 18ª versión de la Marcha Nacional por la Vida. Este fue el balance que entregó la plataforma ciudadana Unidos por la Vida, encargada de convocar la movilización. En esta oportunidad, los participantes le dijeron a Colombia que es con vida que hay esperanza. Alertaron que bajo el amparo de la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación en el país, en 2023 solo en Bogotá las muertes por aborto superaron 20 veces el número de muertes por otras causas violentas. Está pidiéndole concretamente a la Corte Constitucional la anulación de la sentencia C355 de 2006 y la C055 de 2022, que ha generado un genocidio para la población de los bebés por nacer en Colombia. Tenemos más de 2.600 bebés de 5 meses de gestación abortados en el 2023, solo en Bogotá. Imagínense la cifra en el resto del país. Y más de 20.000 bebés abortados en el 2023 en el resto del país. Las cifras son realmente escandalosas, porque no es verdad que el aborto disminuye cuando se legaliza. En la capital colombiana, entre oraciones y arengas, la movilización llegó hasta la emblemática Plaza de Bolívar. Allí, junto a la Catedral Primada y muy cerca del Congreso de la República y de la Corte Constitucional, personas de diferentes edades y familias enteras dieron a conocer su rechazo contra las leyes que favorecen el aborto y la eutanasia. Sí, estoy aquí en la Marcha Pro Vida porque soy consciente que la biología nos dice que la vida empieza en la concepción y porque siempre hemos dicho que la iglesia y la ciencia están divididas y no es así. La iglesia y la ciencia son una sola y nosotros buscamos que las dos vidas vivan por siempre. Y no yo, sino Dios. Asimismo, llamaron la atención de estos organismos y del gobierno nacional para que actúen contundentemente contra la explotación sexual infantil y apoyen a las mujeres con embarazos en crisis o inesperados a través de políticas públicas. Socializaron un manifiesto con el que esperan que la bancada provida del Congreso pueda empezar a incidir para proteger la vida, el embarazo, la maternidad y la familia. Queremos darles un mensaje a todas las mamitas del mundo entero. Queremos decirles que no tengan miedo de tener a sus hijos, que sean valientes y que tengan a sus hijos porque ellos les van a dar mucho amor, mucha ternura y las van a acompañar por el resto de la vida. Sabemos que el único camino y la verdad y la esperanza es la vida, son los niños por nacer. No hay nada más hermoso que tener hijos, no hay nada más hermoso que una familia, porque los hijos dan vida, porque dan un futuro. Entonces creemos en esto 100% y vamos a morir luchando por la vida. Y a propósito de la maternidad, desde el pasado 1 de mayo, la Banda Sinfónica Internacional de los Caballeros de la Virgen, junto a su coro femenino, iniciaron un homenaje nacional con música y oración a la Madre de las Madres, a la Santísima Virgen María. Además, un homenaje también a todas las mamás del país de cara a la celebración de su día, que aquí en Colombia, como en otros países del continente, será el próximo 12 de mayo. Este homenaje se realiza a través de conciertos en 6 ciudades del país.
Bogotá fue sede del primero, al que asistieron 12.000 personas. Fue una noche de alegría y devoción en la que participaron más de 100 instrumentistas y cantores. Y la protagonista, por supuesto, la imagen de la Virgen de Fátima. Monseñor Paolo Rudelli, nuncio apostólico en Colombia, junto a los obispos de Zipaquirá y Fontibón, acompañaron el evento. Con este homenaje, los heraldos del Evangelio, como también son conocidos los Caballeros de la Virgen, visitaron además ciudades como Barranquilla y Santa Marta. La noche de este jueves estarán en Medellín y después irán a Río Negro. Luego llegarán a su iglesia en Tocancipá, muy cerca de Bogotá, donde el 12 de mayo celebrarán este Día de las Madres. Finalmente, el 13 honrarán a la Virgen de Fátima en este mismo lugar. Los detalles los pueden consultar a través de la página web www.caballerosdelavirgen.org. En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. Y ahora dirigimos la mirada a Costa Rica, donde frailes agustinos recoletos sostienen por más de 60 años la ciudad de los niños, un apostolado que saca adelante a jóvenes de escasos recursos económicos. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta esto y más. Les cuento que los obispos de Costa Rica visitaron el apostolado La Ciudad de los Niños en la provincia de Cartago. La Ciudad de los Niños, reconocida obra social dirigida por la Orden de los Agustinos Recoletos, ofrece ayuda a jóvenes de escasos recursos que desean estudiar y aprender un oficio. La Ciudad de los Niños fue fundada en 1962 por el padre Luis Madina, sacerdote español de gran espíritu de servicio. Tras años de dificultades, el padre Madina entregó la administración de la institución a un grupo de frailes agustinos recoletos que estaban de paso en Costa Rica, camino a México, para cumplir su misión pastoral. Bajo la nueva dirección, la Ciudad de los Niños logró equilibrio financiero, abrieron talleres, cursos y mejoraron las instalaciones para atender a más jóvenes. En abril, la Conferencia Episcopal realizó una asamblea extraordinaria en la sede de la Ciudad de los Niños para conocer a profundidad esta obra de bien social. Así, los frailes agustinos pudieron mostrar su labor a los prelados y coordinar su apoyo, por ejemplo, para que más jóvenes puedan ingresar a la Ciudad de los Niños y así extender la acción social al resto del país. Por otro lado, les comento que Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo en tener el honor de recibir uno de los mantos auténticos de Nuestra Señora del Pilar, provenientes de Zaragoza, España. La Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza donó el 19 de abril del presente año uno de los mantos auténticos de la Virgen a la Asociación Española de Beneficencia en nuestro país. De acuerdo con la tradición, la Santísima Virgen María se le presentó al apóstol Santiago en una columna o pilar en Zaragoza. En ese momento el apóstol se sentía desanimado, ya que tenía problemas para evangelizar en la comunidad española. Esa fue la primera aparición de la Virgen María en el año 40. En torno a ese pilar se construyó la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Durante siglos se confeccionaron muchos mantos que en algún momento cubrieron a la Virgen del Pilar. Iniciando en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen en Cartago, el manto está haciendo un recorrido por diferentes parroquias hasta llegar a la Capilla del Pilar de la Residencia José Pujol Martí de la Asociación Española de Beneficencia. San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, desde Cuba, católico que sufrió persecución en las primeras décadas de la Revolución, mantiene viva su fe y servicio a la iglesia. Habla un laico muy querido en Camagüey. Hoy es la fiesta de Santa Luisa de Marilac, patrona de los huérfanos, viudas y obras sociales. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Cuba, católicos que vivieron la persecución a causa de su fe en las primeras décadas de la Revolución aún prestan servicio a la iglesia. Le presentamos el testimonio de un laico muy querido en la ciudad de Camagüey, recogido por nuestra corresponsal Rachel Díez.
Enrique Cabrera nació en un hogar católico. De su padre aprendió a ser fiel hasta las últimas consecuencias. Cuando Enrique era niño, pasó por la ciudad de Camagüey la caravana que llevaba a Fidel Castro por toda Cuba, anunciando el cambio de gobierno. Como tantas familias, la suya estaba expectante al nuevo líder, tanto así que su papá prometió que, si éste cumplía sus promesas, cambiaría el nombre del niño Enrique a Fidel. Al salir a la carretera para ver a Fidel y los uniformados que lo acompañaban, el padre percibió signos de soberbia que no le gustaron. Regresó a casa diciendo que no habría cambio, pero la anécdota se quedó y desde entonces todos llamaron al niño Fidel. Para comienzos de la década del 70, cuando Fidel llegaba a la temprana juventud, el carácter hostil hacia la fe ya estaba enraizado. Yo recuerdo que muchas veces decir cristiano, uno se limitaba a decir que uno iba a la iglesia. No voy a decir que era tan valiente. Yo me limitaba, sentía miedo, temor, algo así, decir voy a la iglesia, ¿no? En las escuelas al campo, cuando íbamos, muchas de las personas, cuando yo ya por la tarde, después de los trabajos, íbamos a conversar con los otros, muchos amigos me decían, Fide, échate para allá porque tú eres religioso. Y entonces me apartaba porque les perjudicaba a ellos. ¿Ves? Y entonces éramos amigos, pero no podíamos que no nos vieran conversando porque éramos religiosos. En Cuba el servicio militar para los hombres es obligatorio y fue durante esta etapa que Fide vivió su más dura prueba como católico. Y me mandan para un lugar que se llama Saimí, en Sierra de Cubita. Allí todo iba muy bien. En una ocasión allí a los testigos de Jehová, 3 jóvenes que eran testigos de Jehová, lo cogieron de escarmiento y lo desaparecieron, que nunca una madrugada se los llevaron, que yo nunca se supo para dónde se lo llevaron. Como sabía pintar, fue seleccionado para el oficio de rotulista en el Estado Mayor. Los jóvenes que allí hacían el servicio militar recibían autorización para salir al pueblo más cercano, conocido como Sola. En tanto, sus compañeros iban al cine, al parque o a otros sitios. Fide iba a casa de la sacristana de Sola, donde se ponía ropa civil para asistir a misa. Hasta que un día, mientras esperaba a la sacristana para tomar su ropa de servicio y regresar a la unidad militar, fue apresado. Salgo yo, cuando yo salgo me atrapan 2 soldados por los brazos y con armas largas como si fuera un asesino, nunca olvidaré esa imagen, y me tiran por la parte de atrás de un jeep. Yo iba convencido que había una equivocación porque yo no había hecho nada. Cuando llegamos a la unidad me llevaron delante el jefe del Estado Mayor y la secretaria. Cuando le pregunto el motivo me dice, así que tú crees en Dios. Le digo, ¿es por eso? Digo, sí. Y vas a tener un buen escarmiento, vas para el calabozo ahora. Sentí temor porque todos los que estaban dentro del calabozo no tenían cara buena. Y sentí gran temor. Recuerdo que apreté mis labios para adentro y dije, Dios, vas conmigo. Y así fue, entré, pero el Espíritu Santo es tan grande que cuando entré al calabozo los muchachos que estaban dentro me preguntaron por qué me habían metido allí, el motivo. Yo medio que dudé, pero en un segundo le dije, porque me sacaron de la iglesia con armas. Y el Espíritu Santo fue tan grande que empezaron esos muchachos a gritar para afuera, a decirle horrores a los militares. Me defendieron. Y enseguida me buscaron un lugar en el suelo donde pasar la noche junto a ellos allí. En prisión, predicando a sus compañeros de celda, nació un misionero. Aunque algunos me decían, pero si Dios existe, ¿para qué te metieron aquí? Y le digo, bueno, porque esto tiene que ser así. Aunque a Jesús lo crucificaron y era Dios. Al otro día, en el almuerzo, veo que todo el mundo saca las manos por las rejas. Y yo decía, ¿para qué es eso? Entonces me decían, no, para el almuerzo. Y el almuerzo era con la espumadera de arroz caliente, se la echaban a la gente así en la mano y había que soplar y comerse así el arroz. No, yo no como eso y el mío se lo cedí a otro. Pero ya al otro día sí tuve que comer ese arroz y pasarle la lengua hasta la mano. Y cada vez que pasaba la lengua, lo decía en nombre de Cristo. Jesús, en tu nombre.
Casi 3 meses estuvo Fide encarcelado. Durante este tiempo se intentó convencer a su familia, primero de que estaba en una misión militar y luego de que había cometido una grave indisciplina. Su hermana no creía esto y siguió insistiendo para verlo. Por ella terminaron por sacarlo del calabozo, pero en la unidad le practicaron torturas. Le partieron 2 costillas a patadas y en el invierno del año 75 le echaron un cubo de agua congelada y se negaron a darle ropa. De algunas otras torturas, aún hoy prefiere no hablar. La principal amenaza consistía en que no podía ir a la iglesia una vez saliera. Pero el tiempo de servicio militar pasó y cuando culminó, lo primero que Fide hizo fue hacerse catequista. Participó de la fundación de la infancia misionera en Camagüey. A la formación en la fe de los niños ha dedicado parte de su vida. Es un laico muy querido por su testimonio y por su trabajo en la Comisión Diocesana de Catequesis. La iglesia en Cuba hoy es diferente a la que él conoció, con sus propios retos. Quería coger una carrera universitaria, la cual esa sí no la pude coger porque me dijeron que la universidad era para los revolucionarios. Esa diferencia de la persecución es la que te enseña a ti, creo yo, a escoger el verdadero camino. Lo que está sucediendo en el país es algo doloroso porque quien ama a Dios ama a su patria. Y para mí la patria es mi casa grande también. Mi patria es mi patria. Y lo que está sucediendo a mí me duele. Me duele ver cómo se está desgarrando este país por completo, tanto físico como moralmente. Inclusive, de hecho, es que la emigración ha sido tan grande que nos estamos quedando solos. Yo soy catequista de primera comunión desde el año 77. Y nunca había tenido un curso sin un niño de primera comunión. Este curso nunca no tengo niño de primera comunión. La gente del pueblo no tiene esperanza. La esperanza del pueblo es irse. La esperanza del pueblo es ver otro futuro en otro lugar, no un futuro en su tierra. Tenemos que rezar mucho, tenemos que orar mucho, pedirle mucho al Espíritu Santo, porque estamos en momentos de oración. Como Fide, son muchos los laicos católicos a lo largo de toda la isla que vivieron en sus años jóvenes la persecución, el rechazo y la limitación de acceso a los estudios a causa de su fe. Algunos de ellos incluso aún desempeñan importantes funciones y servicios dentro y fuera de la isla. Sin sus historias particulares sería imposible contar la historia de la iglesia en Cuba. Gracias a su permanencia y testimonio, la fe no desapareció del alma de la nación. En Camagüey, Cuba, Rachel Díaz, EWTN Noticias. Vamos a Finlandia para contarles que el Tribunal Supremo reabrirá por tercera vez el caso de la ex ministra y actual parlamentaria Päivi Räsänen por haber posteado un tuit con versículos de la Biblia. Los fiscales intentarán demostrar una vez más que Räsänen violó el Código Penal. En el tuit ella cuestionó a los líderes de la Iglesia Luterana por patrocinar un evento LGBT. Para eso la política usó una imagen con versículos bíblicos de la Carta a los Romanos. El portal Peticiones Católicas recoge firmas para denunciar la injusticia hacia la diputada. Räsänen dice que está dispuesta a seguir defendiendo la libertad de expresión y de religión ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y como cada 9 de mayo, la iglesia celebra a Santa Luisa de Marillac, de temple extraordinario y gran generosidad. Encabezó la reforma de los servicios sociales en Francia hace 7 siglos, viendo por los más necesitados en especial. Desde Ecuador, el padre Juan Carlos Vázquez, del Opus Dei, nos cuenta más sobre la santa. Buenos de Dios. Cada 9 de mayo celebramos a Santa Luisa de Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad junto con San Vicente de Paúl. Es tal vez una de las fundaciones más interesantes porque estos dos santos tenían muchísima fuerza y de hecho rehicieron toda la atención a los pobres y necesitados de la Francia del siglo XVII. Luisa tiene una vida muy interesante porque primero contrae matrimonio, pero luego enviuda. Y ahí es cuando encuentra en el servicio al Señor la última razón de su existencia. Conoce a San Vicente de Paúl y funda la Compañía de las Hijas de la Caridad. Santa Luisa es un hermoso ejemplo de entrega en todas las condiciones. Aprende ella a administrar cuando se posee unos bienes y también cuando viene la pobreza.
sabe distinguir las cosas que hacen falta para poder atender de mejor forma a los pobres, con medios y sin medios. Y ella supo poner también esa fuerza interior al servicio de la misión que Dios le había encomendado, pese a una dolencia que le acompañó a lo largo de su vida. Para mí Santa Luisa tiene un significado especial porque coincide con el día de mi ordenación sacerdotal. Y me parece que es bonito pensar que Dios nos pide entregarnos a los demás. Y en Santa Luisa podemos aprender eso, ¿no? El servicio a los demás es, en definitiva, cómo concentra o cómo se realiza su vocación. Y yo, como sacerdote, también veo que Dios me pide eso, el servicio a los demás. Y a todos los que tenemos vocación, que todo el mundo lo tiene, también se concreta siempre en servir a los demás. Hay una oración muy bonita a la Virgen María que voy a compartir con ustedes. Virgen Santísima, creo y confieso tu santa e inmaculada concepción pura y sin mancha. Oh Virgen purísima, por tu pureza virginal, tu inmaculada concepción, tu gloriosa cualidad de Madre de Dios, alcánzame de tu querido Hijo la humildad, la caridad, una gran pureza de corazón, de cuerpo y de espíritu, una santa perseverancia en el bien, en el don de la oración, una buena vida y una buena muerte. Amén. Y así se despidió también Santa Luisa de su paso por la tierra. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.